Esta mañana se encuentra en el estudio el maestro José Julio Díaz Infante. Él es director artístico del Foro Internacional de Música, con quien conversaremos sobre el inicio del 40 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en el Palacio de Bellas Artes. Maestro, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias. Muchas gracias, Eduardo. Muy buen día. Gracias. ¿De qué se trata este Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez? Bueno, mira, desde hace 40 años, ininterrumpidamente, desde 1979, el maestro Manuel Enríquez, compositor y violinista mexicano, ideó este foro para dar una muestra de lo más representativo del quehacer musical de los compositores de nuestros días, ¿no? Okay. Porque generalmente, bueno, cuando hablamos de composición, hablamos de los clásicos. La mayoría de la gente se refiere al pasado, a Mozart, a Beethoven, si bien nos va a Moncayo, a los mexicanos, a Revueltos, a Chávez. Pero bueno, ¿qué pasa con todos los creadores que están vivos, ¿no? Que son contemporáneos a nosotros? Entonces, bueno, este foro es encargado de traer al público mexicano una muestra de lo que pasa con ellos, ¿no? Internacionales, nacionales, vienen muchos ensambles, muchos mexicanos que ya han participado regularmente en el foro, pero en esta edición de aniversario, bueno, pues traemos el 40 aniversario, ¿no? El programa es bastante extenso y más que amplio, es un programa que hemos seleccionado con mucho cuidado, donde la interdisciplina juega un papel muy importante, ¿no? Tenemos ópera de cámara, tenemos cine con música nueva, danza, artes visuales y por supuesto las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante. Profesor, normalmente ¿en qué escenarios en qué espacios es donde podemos escuchar a quienes estarán participando pues en este Festival de Música Nueva? Bueno, el concierto inaugural, como ya es tradición, es en el Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica Nacional. Hoy tenemos ese concierto inaugural a las 8 de la noche, punto a las 8 de la noche. Es un programa muy interesante, se interpretarán obras que difícilmente se pueden escuchar en México, entre ellas una obra del compositor francés Pierre Boulez, que es uno de los más grandes compositores del siglo XX, y esta obra se hizo en el primer foro de música nueva, por la misma Sinfónica Nacional, hace 40 años, nunca se ha vuelto a hacer y hoy se va a repetir, ¿no? Es una obra muy impresionante, muy aparatosa, pero muy interesante, ¿no? Y perdón, bueno, nada más tenemos en la Sala Ponce, en el Munal, en el MUAC, tenemos muchos conciertos, en la Casa del Lago. Ahí tendremos una obra para 104 saxofonistas. Wow. Muy interesante, debe ¿no? Por escucharse ejemplo. Impresionante. Sí. Y justamente, maestro, de eso le iba yo a preguntar, entre toda esta variedad, entre toda esta oferta que nos comentas de danza, música de cámara, ópera, etcétera, por ejemplo, artistas de cuántos países, quién representa a México, más allá de los espacios, y qué tipo de música, sí entiendo lo que nos refieres, pero qué tipo de opciones va a poder encontrar la gente en este programa. Bueno, mira, vienen ensambles y músicos invitados de alrededor de 12 países y por supuesto participan ensambles mexicanos que ya son emblemáticos de la música nueva en México. Está el Cuarteto Latinoamericano, Quinteto de Talentos de la Ciudad de México, Onyx Ensamble, ¿no? por nombrar algunos. Y en el ámbito de los internacionales destaca la participación del Cuarteto Arditi. El Cuarteto Arditi es un cuarteto británico que es uno de los principales referentes del quehacer de la música nueva en el último cuarto del siglo XX. Ellos van a estar el 6 de octubre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Viene, por ejemplo, un ensamble de Chicago que se llama Dal Niente, que participará con Delfos Danza Contemporánea, esta compañía mexicana de Mazatlán. Hacen un espectáculo en el Teatro de la Danza, de danza contemporánea, por supuesto. El 10 de octubre tenemos la proyección de la película Metrópolis de Fritz Lang, esta película emblemática, ¿no? Ya es un clásico. Es una versión restaurada de 1927, va a estar musicalizada en vivo, ¿no? Wow. Es música del argentino Martín Matalón, a cargo del ensamble Sepromusic, que es el ensamble de música nueva de Limba, ¿no? Entonces, digamos, es para darnos una idea de lo que viene, ¿no? En este foro, y que será muy interesante aún para la gente que no está acostumbrada, ¿no? Lo que preguntabas, a la música nueva. Claro. Realmente yo los invito a que se acerquen, que expandan sus horizontes auditivos, porque en serio lo hemos visto en estos últimos años, y sobre todo con estas cuestiones interdisciplinarias, pues son experiencias difíciles de repetir, y de las cuales el público sale muy contento. Que leyendo, bueno, pues en las redes sociales del Foro Internacional de Música Nueva, tienen visitantes recurrentes que año con año pues han acudido pues a disfrutar de sus programas. ¿Cómo llegar precisamente pues a aquellos que no acostumbran a asistir a este tipo de eventos? Claro. Bueno, pues gracias a espacios como este, ¿no? Que siempre ayudan a poder llegar a nuevos públicos.
Y bueno, invitamos a que la gente visite la página www.forodemusicanueva.bellasartes.gov.mx y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, que es quien organiza este foro. En Twitter es @musicainva y en Facebook musicainva. Que en estos momentos aparece ahí en su pantalla y de hecho podemos descargar también en las redes sociales el programa de este festival que termina ¿cuándo? ¿Comienza Así hoy? es. Comienza hoy y termina el 14 de octubre. Por supuesto, la programación, al igual que toda la programación del INVA, se encuentra en la app que se lanzó recientemente, ¿no? Ah, claro, que aquí vimos a Cartelera conocer. INVA. Claro, Exactamente. entonces Aquí ahí vimos a está, la conocer. bajan, no es muy pesada, es gratuita, y le pican y ahí lo primero que aparece ahorita es el foro de música nueva. Entonces ahí en la palma de la mano está. Y también está, en ocasión de esta celebración, hemos conformado una exposición conmemorativa. Esa abre mañana, ¿no? Okay. En la sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes, del Museo del Palacio de Bellas Artes. Okay. Pues muy bien, maestro José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la oferta, sin duda alguna, Claro. para quienes, como tú dices, queremos ampliar nuestros horizontes auditivos, sin duda es una oferta muy interesante, distinta, diferente a lo que actualmente está en cartelera. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Al contrario, muchas gracias y bueno, pues los esperamos. Ahí estaremos, por ahí. maestro. Ahí Muchas estaremos. gracias y mucho Muchas éxito. gracias.